Los 10 animales que son considerados sagrados en ciertas religiones. En el vasto tapiz de creencias y prácticas espirituales, existen animales que son venerados y considerados sagrados por su significado simbólico, su conexión con lo divino o por su papel en mitos y leyendas. Únete a nosotros en este viaje fascinante para descubrir los misterios y la importancia de los 10 animales que ocupan un lugar especial en el corazón y las enseñanzas de diferentes culturas y religiones. Número 10. Tortuga. Las tortugas han deslizado su figura a través de las páginas de la historia, arraigadas en un pedestal sagrado dentro de varias culturas indígenas alrededor del mundo. Estos reptiles longevos, con sus caparazones ancestrales, han sido venerados como símbolos de sabiduría, paciencia y longevidad en numerosas tradiciones. En varias culturas indígenas americanas, las tortugas representan la conexión con la madre tierra, simbolizando la estabilidad, la fertilidad y la armonía con el entorno natural. Se les atribuye la capacidad de mantener el equilibrio entre el mundo terrenal y espiritual. En mitos y leyendas, son consideradas portadoras de conocimiento ancestral, guardando secretos que conectan a las personas con sus raíces más profundas. El respeto hacia estos seres se extiende más allá de su longevidad y solidez. Algunas tribus nativas americanas las consideran guardianas de la salud, asociándolas con la curación y la protección espiritual. Se cree que la observación de su lento y constante avance a través de la vida enseña lecciones sobre la importancia de avanzar con determinación y constancia. Número 9. Lobo. El lobo, majestuoso y misterioso, ha ocupado un lugar prominente en las creencias y mitologías de varias culturas nativas americanas a lo largo de la historia. Para muchos pueblos originarios, este noble animal es mucho más que un depredador, es un símbolo de sabiduría, lealtad y espiritualidad. En diversas tradiciones indígenas, el lobo es venerado como un guía espiritual, un símbolo de liderazgo y valentía. Para algunas tribus, el aullido del lobo está asociado con la comunicación con el mundo espiritual, considerándolo un mensaje de protección o un llamado para aquellos que buscan orientación. Su capacidad de cazar en manada también se interpreta como un recordatorio de la importancia de la cooperación y el trabajo en equipo dentro de las comunidades. El lobo ha sido representado en ceremonias, arte y cuentos tradicionales como un ser que encarna la conexión entre los seres humanos y la naturaleza. En estas culturas, se cree que el lobo posee una inteligencia sobresaliente, una vista aguda y un instinto poderoso, atributos que se han valorado y respetado a lo largo de generaciones. Número 8. Águila. El águila, majestuosa y poderosa, ha ocupado un lugar central en numerosas culturas indígenas, siendo venerada y considerada sagrada por su imponente presencia y sus habilidades asombrosas. En muchas tradiciones, este ave simboliza la conexión entre el cielo y la tierra, representando la fuerza, la sabiduría y la visión aguda. En la cosmovisión de varias culturas nativas americanas, el águila es un símbolo de poder espiritual y un mensajero entre los mundos. Su vista aguda se percibe como una metáfora de la claridad mental y la capacidad de ver más allá de lo evidente, lo que lo convierte en un símbolo de percepción y sabiduría. En rituales y ceremonias, el águila es invocada para traer claridad, protección y fortaleza espiritual. Sus plumas son consideradas sagradas y se utilizan en ceremonias de sanación y como ornamentos en atuendos ceremoniales, simbolizando la conexión con lo divino y la elevación espiritual. Número 7. Cocodrilo. El cocodrilo, reverenciado en varias culturas africanas, se eleva como una figura sagrada, arraigada en mitos y tradiciones ancestrales. Este formidable reptil, con su imponente presencia y su fascinante historia, ha tejido un legado en la narrativa espiritual de diversos pueblos. Para muchas comunidades en África,
El cocodrilo encarna una dualidad única. Por un lado, es símbolo de poder y ferocidad, dotado de una astucia cazadora que infunde respeto y temor. Sin embargo, también se le atribuyen cualidades divinas y protectoras. Para algunos, representa la conexión entre el mundo terrenal y el espiritual, siendo un intermediario entre los humanos y los dioses. Entre los mitos y leyendas, se cuentan relatos de cocodrilos que custodian ríos y lagos, considerados guardianes de las aguas y, por ende, de la vida misma. Estos relatos refuerzan la idea de que el cocodrilo es un símbolo de fertilidad y renovación, pues su presencia está ligada al ciclo vital de los ecosistemas acuáticos. Número 6. León. El león ha sido una figura poderosa y simbólica en diversas culturas y religiones a lo largo de la historia. En el cristianismo, este majestuoso felino ha adquirido un significado emblemático, siendo considerado un símbolo de fuerza, coraje y majestuosidad. Desde tiempos antiguos, el león ha sido mencionado en textos bíblicos, donde se le atribuye una connotación de poder y liderazgo. En la iconografía cristiana, el león ha sido asociado con Jesucristo, como se ve en la simbología del Evangelio de San Marcos, donde se representa al león alado como símbolo del poder divino. El león también se relaciona con la figura de Cristo como el león de Judá, una referencia bíblica que simboliza la descendencia real de Cristo y su poder sobre todas las cosas. Esta representación fortalece la imagen del león como un ser imponente y protector. Número 5. Buey. El buey, dentro del taoísmo, es una criatura venerada y simbólica que representa una profunda filosofía y enseñanzas espirituales. Esta figura animal es sagrada dentro de la práctica taoísta, siendo el símbolo de la fuerza, la tranquilidad y la naturaleza elemental. En la cosmovisión taoísta, el buey simboliza la naturaleza esencial y la búsqueda espiritual del camino hacia la iluminación. Se considera un animal que encarna la virtud de la mansedumbre y la sabiduría inherente a la existencia. Su serenidad y su conexión con la tierra representan la conexión con lo natural y lo divino. El buey en las representaciones taoístas suele aparecer en escritos antiguos y obras de arte, donde se le muestra como un símbolo de la conexión entre el cielo y la tierra. Estos animales son vistos como guías, conducen a los practicantes taoístas hacia la armonía, la paz interior y el entendimiento profundo de la vida. Número 4. Serpiente. Las serpientes, a lo largo de la historia y en diversas culturas, han sido vistas como símbolos de poder, sabiduría, renovación y curación. En muchas religiones, este reptil ha ocupado un lugar especial, siendo considerado sagrado y dotado de significados espirituales profundos. En el hinduismo, la serpiente, especialmente la cobra, está asociada con Shiva, una de las principales deidades. Se le representa a menudo con una serpiente alrededor del cuello, simbolizando el control de la energía Kundalini, el poder espiritual latente. En la mitología griega, la serpiente se asocia con Asclepio, el dios de la medicina y la curación, quien llevaba un bastón con una serpiente enrollada, que se convirtió en el símbolo de la medicina moderna, el bastón de Asclepio. Número 3. Mono. El mono ocupa un lugar destacado en varias religiones, especialmente en el hinduismo, donde es considerado un ser sagrado y venerado. En la mitología hindú, el dios Hanuman, con cabeza de mono, es un símbolo de devoción, fuerza y lealtad. Se le adora por su papel crucial en el épico Ramayana, donde muestra su astucia y valentía al ayudar a Rama a rescatar a Sita, la esposa secuestrada del príncipe. El simio también se asocia con la deidad hindú Shiva, quien a menudo es representado con un lingam, un símbolo fálico, acompañado por un mono blanco llamado Nandi. Se dice que los monos, en particular el langur y el macaco rhesus,
son animales sagrados que simbolizan la devoción y la conexión con lo divino. En la cultura india, especialmente en lugares como Varanasi, los monos son alimentados y respetados por su conexión espiritual. Sin embargo, esta adoración religiosa no impide los desafíos que a menudo enfrentan los monos en entornos urbanos, donde a veces se consideran una molestia debido a su comportamiento travieso y su tendencia a invadir espacios humanos en busca de comida. Número 2. Elefante. El elefante, venerado en diversas culturas, ocupa un lugar central en el tejido espiritual del hinduismo y el budismo. En estas religiones, este noble animal es símbolo de sabiduría, fuerza y buena fortuna, capturando la imaginación y el respeto de millones de personas. En el hinduismo, Ganesha, con cabeza de elefante, es uno de los dioses más adorados y venerados. Reverenciado como el removedor de obstáculos, es invocado al inicio de nuevos proyectos, rituales y eventos importantes. Su imagen, con su colosal cuerpo y su cabeza de elefante, encarna la inteligencia suprema y la superación de los desafíos. Dentro del budismo, el elefante es un símbolo de la mente alerta y de la nobleza. Se dice que Buda pudo haber renacido como un elefante en algunas de sus vidas pasadas, lo que contribuye a la conexión especial entre esta criatura y las enseñanzas budistas de compasión y bondad. Número 1. Vaca. La vaca, reverenciada en el hinduismo, se encuentra en el corazón de una adoración ancestral y un profundo respeto en la cultura india. Esta noble criatura, más que simplemente un animal, es un símbolo de abundancia, fertilidad y vida en la cosmovisión de esta religión. Para millones de hindúes, la vaca es sagrada, vista como un regalo de los dioses a la humanidad. Se le atribuyen cualidades divinas. Su leche es considerada pura y nutritiva, su estiércol es utilizado como combustible y abono, y su presencia es un símbolo de prosperidad en las comunidades agrícolas. La veneración hacia la vaca va más allá de su utilidad material. En el hinduismo, se cree que este animal está asociado con varios dioses y diosas. La diosa madre, Aditi, es a menudo representada como una vaca cósmica, símbolo de generosidad y maternidad. Además, Lord Krishna, una deidad muy venerada, es descrito como un amante de las vacas y se le conoce como Govinda, que significa protector de las vacas.